Mucho gusto. Mucho gusto. Mm. So, I think can we start? Entonces creo que podemos comenzar. Por favor, todo el mundo pónganse en mute. Everybody, please put in mute yourself. Mm. So we are going to continue the studies on the Heart Sutra. Entonces vamos a continuar los estudios acerca del Sutra del Corazón. And as I mentioned in last week, we are going to follow the commentary of a great Drupa master called Khenchen Trine Dorje. Entonces, como les dije la semana pasada, vamos a estudiar el comentario del Sutra del Corazón hecho por un gran maestro Drukpa llamado, I'm gonna write the name so I won't confuse anymore, Lama, please, if you can see. It's Khenchen Khenchen Trine Tingle Dorje. Dorje Rinpoche. Yes. So it's this master here, as I showed you last week, some photos of him. So it's this master. Entonces, ese es el libro y acaba de mostrar la foto del autor, ¿no? Del comentario. Khenchen Tingle Dorje Rinpoche. Yes. So, Khenchen Trine Dorje, he says that in his commentary on the Heart Sutra, that there are, when we talk about Prajna Paramita, we are talking about the ultimate nature of reality. Entonces, Khenchen Tingle Dorje Rinpoche, cuando hace sus comentarios acerca del Prajna Paramita, hace referencia a él como la naturaleza última de la mente. And he says that the Prajna Paramita is connected with the female principle. Y dice que el Prajna Paramita está conectado con el principio femenino. As for the male principle, it's connected with great compassion, Mahakaruna. Y el aspecto masculino está, está ligado, can you repeat that please, Lama? Perdón, al aspecto compasivo, al aspecto de la compasión. Yes, it's called great compassion. In Sanskrit, it's Mahakaruna. Es llamado la gran compasión, en sánscrito llamado Maha Karuna. So we can think about the ultimate nature of reality that in the sutras, it's called Tathagata Garbha. Entonces se puede llamar a la última naturaleza de la mente, de la última naturaleza de la realidad, en sánscrito, como en los sutras es llamado como Tata Garbha. Tathagata Garbha. Tathagata Garbha. And Tathagata Garbha means the womb of reality. Y Tathagata Garbha significa como que el túnel, ¿no? No, el womb es como It's el the, vientre, ¿no? El vientre yes, es el vientre de la realidad. from where the reality takes birth. Donde la realidad nace. So Prajna Paramita is related with this womb. Prajna Paramita is like the ultimate reality from where all manifestations come from. Entonces el Prajna Paramita está ligado a este vientre. Este vientre es donde toda la realidad surge. We can use even the word connected with womb. We can say from where all manifestations take birth from this womb. Podemos decir de que podemos conectar la palabra y decir que todas las manifestaciones surgen de este vientre. Mm-hmm. Do you use take birth as when a child takes birth, you say surge in Spanish? We say nace, nace. Yes.
nace. So that's the Disculpe, word we are connecting. sí, la palabra no es correcta la que yo utilicé. Yo utilicé la palabra surge, pero en realidad es más exacta a la conexión con, con el vientre, ¿no? Tiene que ver con nacer. Yes, De este yes, vientre es que nace todas las manifestaciones de la realidad. exactly. So in the sutras, many times it's described reality in a very poetical way. Generalmente en los sutras la realidad se describe de una manera muy poética. Mhm. So Prajna Paramita is this womb from where all manifestations come from, and manifestations itself themselves, they are the play of Mahakaruna, great compassion. Entonces, todas las manifestaciones que surgen de este vientre terminan siendo playground, you say? No, it's the play of great compassion. Ah, de play vendría a ser como que el juego de la gran compasión. Yes, and so this is Mahakaruna, the male principle. Entonces, esto es el Maha Karuna, el aspecto masculino, el principio masculino. And why it is, how can I say, why these manifestations are the play of great compassion? ¿Y You can por, ask. y por qué estas manifestaciones son el juego de esta gran compasión? Ustedes se preguntarán. It's because manifestations, they arise in connection with our minds to attend our aspirations and wishes. Y esto es porque todas nuestras manifestaciones en realidad están atendiendo todos nuestros deseos y aspiraciones. We can say even the karmic manifestations, in some way, they were in the beginning a kind of predisposition, aspirations, and desires. Inclusive todas las manifestaciones kármicas también están ligadas a todas nuestras predisposiciones y deseos. So if you take out the self, ourselves, from the scene of the display of manifestations, they are just a potential of mind's ultimate reality. Entonces, si nosotros sacamos el yo de este juego de manifestaciones, al final lo único que queda es potencial de esta manifestación de la realidad. So if you take out the self, we can just watch the play, watch the game of manifestations. And Entonces, sometimes can be even fun, you know. entonces si quitas el yo, termina siendo solamente como un testigo de esta manifestación, ¿no? No, I don't know, Lama no dijo exactamente eso, pero es como que si no estás con el yo, no te comprometes con este juego y lo puedes observar hasta inclusive de una manera Yes, divertida, ¿no? Como un you espectador. just watch. You're just Solo lo an ves, spectator, you know. solamente eres un espectador. If somebody wins, that's nice. If somebody loses, also it's nice. But there is no self there. I belong to this team or the other team. There is no self there. So it's just a play. Claro, entonces, como no hay un yo que está metido en este juego, como lo hemos sacado, así alguien gane o así alguien pierda, para nosotros nos da igual, porque en realidad no somos parte de ningún equipo. So what creates suffering is the self-identification. Entonces el gran sufrimiento es la identificación con las cosas. Es Self-identification. la auto-identificación. Yes. Um, Without this illusory self, it's just a play of great compassion. All manifest. Yes, you're back. You see, it's just an illusory
display of great compassion. Entonces es solamente una, como se darán cuenta, es solamente un juego ilusorio de la gran compasión. Uh, so, Kenshin Treinador de Rinpoche. Oops, I'm speaking in more than one person here. Please, everybody mute themselves, please, so we don't interrupt the Lama, please. Everybody. So, Rinpoche, he explains in a way that Heart Sutra is not Heart Sutra, but the Prajna Paramita. It's connected with this female principle, and all the sutras, all the literature of Prajna Paramita, because we have many sutras that are called Prajna Paramita. So he said all the sutras that are called Prajna Paramita, they are connected with this female principle. Entonces, Rinpoche dice que todos los sutras conectados al Prajna Paramita, porque en realidad hay varios sutras que hablan del Prajna Paramita, todos ellos están conectados al aspecto femenino que estamos hablando, al principio femenino. So we have Prajna Paramita in 1,000 verses. We have in 25,000 verses. We have many different in 8,000 verses. So we have many different texts that are called Prajna Paramita. Entonces tenemos muchos textos que son llamados Prajna Paramita, el Prajna Paramita de los 10.000 versos, el Prajna Paramita de los 25.000 versos, el Prajna Paramita de los 8.000 versos. And we have this condensed also Prajna Paramita, tenemos, which is the Heart Sutra. Y tenemos este condensado del Prajna Paramita, que es el que se llama el Sutra del Corazón. And we have even more condensed, that is the Prajna Paramita in one letter. Inclusive tenemos un Prajna Paramita más condensado, que está condensado a una sola palabra. That represents ultimate reality, which is the word Ah. Que representa la realidad última, que en realidad no era una palabra, era una letra, y es la letra A. Acá, and when we say Ah, it means like we got it. Ah. Entonces cuando decimos Ah, es como decir lo tengo. Ah. So here it's we got ultimate reality. Ah, now I got it. You know. Entonces acá es Ah, capté la última, la realidad última. Ah, lo tengo. But this is my commentary, it's not Rinpoche's commentary. Pero ese es mi comentario, eso no es el comentario de Rinpoche. You're so funny, no? It doesn't exist in the tradition. This Ese comentario no existe en la tradición. Sorry. So, well, okay, we have many different kinds of Prajna Paramita texts, right? Entonces tenemos muchas clases de textos del Prajna Paramita. So all these texts, they are always explained by the Bodhisattvas. Entonces todos estos textos siempre están explicados por los Bodhisattvas. With the presence of Buddha. Con la presencia del Buda. And so it's what's being described in those Prajna Paramita texts. Y lo que está descrito en esos textos del Prajna Paramita, ¿qué es lo que está descrito en esos textos del Prajna Paramita? It's described the two truths. That's the main subject of the Prajna Paramita texts. Entonces está describiendo las dos verdades. Es el sujeto principal del Prajna Paramita. And it's described the two truths. Within these two truths, how to realize ultimate truth. The path of realization of the ultimate truth is also described in the Prajna Paramita texts. Entonces, no solamente están las dos verdades, sino cómo recorrer el camino para alcanzar
la comprensión de la verdad última. And what are the two truths? ¿Y cuáles son las dos verdades? We call the seeming truth. La conocemos como el seeming. It seems to be something, seeming. Como algo relativo, algo que parece ser. Una primera verdad es algo que parece ser algo. And the truth of the factual reality. Y la verdad de la realidad fáctica. So one is the seeming reality and the other is the factual reality. Entonces, una es una realidad aparente y la otra es una realidad fáctica. And what is the seeming reality? Entonces, ¿cuál es esta realidad aparente? It's the mode in which things appear in our experience. Es la forma en cómo las cosas aparecen a nuestra experiencia. Remembering that our experience of phenomena, of things around us, is not what those phenomena are by themselves. Recuerden que la forma como nosotros experimentamos las cosas no son necesariamente como son las cosas en sí mismas. And what's the practical view of this Buddhist teaching? ¿Y cuál es la visión práctica de esta enseñanza budista? We always are judging things by themselves. So this is ugly, this is beautiful, this is sweet, this is salty, this person is nice, that other person is not so nice. We are always judging, pointing our fingers to phenomena, to other things, to other people, as they have qualities by themselves. Entonces, nosotros siempre estamos señalando las cosas como si tuvieran cualidades en sí mismas. Estamos diciendo, esto es dulce, esto es salado, él me cae bien, él me cae mal. Y así de esa manera estamos señalando las cosas como si tuvieran esa característica en sí mismos. Did you ever judge? ¿Ustedes alguna vez juzgan? Yeah, this is the seeming reality. Esta es la realidad aparente. So it's not the reality of the factual reality, because it's something that it's conditioned by our own faculties, including our own concepts of reality. Entonces, no es una realidad fáctica porque está condicionada. It's conditioned to, excuse me, Lama, I lost To you. our sensory faculties, Porque está condicionada a nuestras facultades sensoriales and also by our mental faculty, which is our concepts of reality. y también a nuestras facultades mentales que están condicionadas condition to, Concepts que está of condicionada reality. que está condicionada a nuestros conceptos de la realidad. So our concepts and the way we apprehend things around us is not what are those things by themselves. Entonces, esos conceptos y la forma como nosotros acogemos la realidad no es realmente como las cosas son. For example, we different people, some things are very attractive to one person and very and non-attractive to other person, right? Entonces, para las distintas personas, una misma cosa puede ser para un grupo atractivo y para otro grupo puede ser no tan atractivo. And something can be very pleasurable for one person, and for the other person it's unpleasure. Claro, algo puede ser muy placentero para una persona y para otra persona puede ser nada placentero. For example, for some people, one president
it's great. For other people, he's a demon. Por ejemplo, para algunas personas, un presidente puede ser algo, un presidente puede estar muy bien o pueden tener muy buen concepto de ese presidente, pero para otra persona, ese mismo presidente puede ser el demonio. Yeah. So how is that possible? Entonces, ¿cómo es eso posible? Because of the seeming reality. Y eso es porque es posible porque es una realidad aparente. So that depends on our concepts, on our background, on our capacities, like how I can say our sensory faculty capacities. Que dependen, estas visiones dependen de nuestros conceptos, dependen de de nuestra capacidad de los sentidos, ¿no? So when we feel very angry or you feel so much aversion towards something, we can practice within the seeming reality, acknowledging that the phenomena itself has nothing in itself that creates aversion. What creates aversion is the encounter of the phenomena with my inner structure, my psyche. Entonces, cuando nosotros sentimos aversión hacia algo, hacia un objeto, no es que el objeto tenga una cualidad en sí que haga que sea que no sea placentero o que genere aversión. La aversión está generada por nuestros propios conceptos, por nuestras propias facultades sensoriales. Y another thing, I think it's that, I no? forgot. Sí, it's that. I think it's that. I think I think that. So, what we can do to practice is to practice our is to work with our inner world. Entonces la manera de practicar es practicar a través de nuestro mundo interno. So, changing our inner world, we change reality. Entonces cambiando nuestro mundo interno, nosotros cambiamos la realidad. And why this is possible? ¿Y por qué es esto posible? Because the ultimate truth. Y esto es posible por la verdad última. Because the ultimate truth shows that phenomena doesn't have an inherent existence. Porque la verdad última nos muestra de que las cosas no tienen una existencia inherente. One independent existence. No tienen una existencia independiente. That's why we can change our experience of phenomena. Es por eso que nosotros podemos cambiar nuestra experiencia con el fenómeno, When we work with our inner world. Cuando trabajamos con nuestro mundo interno. So that's one of the greatest teachings of Prajnaparamita. Entonces, esa es una de las más grandes enseñanzas del Prajnaparamita. And with respect with the Heart Sutra, so Heart Sutra is the condensed form of those Prajnaparamita sutras, those extensive Prajnaparamita sutras. Entonces, el Sutra del Corazón es una versión condensada de las enseñanzas extensas o el texto extenso del Prajnaparamita. And the Heart Sutra, he picks from all those extensive Prajnaparamita sutras the teachings related with ultimate reality. Entonces, el Sutra del Corazón lo que hace es adquirir de estas enseñanzas externas del Prajnaparamita la enseñanza sobre la realidad última. So as I mentioned before, the Prajnaparamita sutras, they teach about the two truths, seeming truth and factual truth, and how to realize the factual or ultimate truth. Entonces, como dije anteriormente, el Prajnaparamita se centra en enseñar acerca de las dos verdades y acerca de la última verdad y cómo recorrer el camino que nos va a llevar a esa verdad última. And the Heart Sutra is the condensed form of how to realize
ultimate truth. Within the two truths, how to realize ultimate truth. Entonces el Sutra del Corazón se concentra en cómo a través de las dos verdades uno puede realizar la última verdad. So within our Drupa tradition, we have a very special practice that's called Sengetsewa Chut. Entonces, Desculpa. entonces en la Escrevi tradición errado, Drukpa, desculpa. excuse me, Lama. Entonces en la tradición Drukpa hay una práctica, I lost you, sorry. No problem. There is in our Drupa lineage, there is a practice called Sengetsewa Chut. En el linaje Drupa hay una práctica que se llama Senget Senyue Chu. Sengetsewa Chut. Senget Sewa Chu. So it's a practice that we do with the drums and with the bell, and we sing, offering our body, offering all possessions, paying our karmic debts. Entonces es una práctica que hacemos con el tambor, que lo hacemos con la campana y ofrecemos nuestro cuerpo, ofrecemos nuestras posesiones. And you say one thing more, body, possession. And we pay our karmic debts with other beings. Y pagamos nuestras deudas kármicas con otros seres. And what's the perspective of the practitioner that is offering his own body in this practice? Entonces, ¿cuál es la perspectiva de este practicante que está ofrendando su cuerpo? Is Prajna Paramita. Es el Prajna Paramita. Because the practitioner sees the body as an illusory manifestation of ultimate reality. It doesn't have any attachment to the body. Entonces, esto es porque el practicante ve al cuerpo como una manifestación de la realidad última. No tiene apego a este cuerpo. So in this practice of Chot, we are practicing in reality the view of Prajna Paramita. Entonces, cuando estamos haciendo Chot, en realidad estamos practicando la visión del Prajna Paramita. Not only that, but in the text of the Chot, we have the mantra of the Heart Sutra, the Vidya mantra we call Om Gate Gate Parasam Gate Bodhiswaha. Inclusive en el texto del Chot está incluido el mantra del Prajna Paramita, which is called The Vidya mantra, the mantra, we can say the wisdom mantra. Ese mantra se llama el mantra del Vidya mantra, el mantra de la sabiduría, que es el Om Gate Gate Parasangate Bodhisoha. So that's the basis. Prajna Paramita is the basis of this deity practice, and also of all Buddhist deities in Tantra. Entonces, este mantra es la base de la práctica con la deidad y la base de todas las prácticas con deidades. So Heart Sutra points out the reality in a naked way. Entonces, el Sutra del Corazón señala la realidad de una manera, desnuda la realidad, Not obscured by our judgments. sin ningún tipo de obscuración dada por nuestros juicios o prejuicios. So that's what Khenpo Rinpoche said in the commentary. Y esto es lo que dice Khenchen Tingler Dorje Rinpoche en su comentario. Having said that, we now are getting specialized in Heart Sutra. We are starting to get specialized in Heart Sutra. Entonces, dicho esto, estamos empezando a especializarnos en el Sutra del Corazón. There is two kinds of Prajna Paramita. Hay dos clases de Prajna Paramita. The Prajna Paramita of the words and its meaning, El Prajna Paramita de las palabras y su significado, and the Prajna Paramita of experience. y el Prajna Paramita de la experiencia. And we have one other kind of Prajna Paramita. You can say three kinds. That is the frictional Prajna Paramita.
Y hay un tercer tipo también que se le llama el del fruto, ¿no? Yes. So the prajna paramita of the words and its meaning and of gaining experience of the experience is related with the path. Entonces, el prajna paramita que tiene que ver con las palabras y el que tiene que ver con la experiencia está relacionado a lo que tiene que ver con el camino. And once we realize completely the experience, we get the fruition of prajna paramita. Y una vez que hemos completado la experiencia, recién ahí es que obtenemos el fruto del prajna paramita. And here we are getting specialized, as I said, mentioned before, in the words and meaning of prajna paramita. En este momento, como ya lo dije antes, nos estamos especializando en las palabras y el significado del prajna paramita. The experience and the fruition of prajna paramita depends on you, not on me. La experiencia y el fruto del prajna paramita no depende de mí, sino depende de ustedes. I can help you understanding the meaning of the words, Puedo ayudarlos a entender el significado de las palabras, to realize the illusory nature of all phenomena, and its ultimate nature depends on your own practice. puedo ayudarlos a entender la cualidad ilusoria de los fenómenos en esta realidad última, pero la experiencia y realización ya dependerá de ustedes. Depends on your own practice, right? Va a depender de su propia práctica, a eso se refiere Lama. So here, Khenpo Rinpoche is helping us to understand the words and the meanings of the Heart Sutra. Entonces, Khenpo Rinpoche en estos comentarios nos está ayudando a entender las palabras y el significado del Sutra del Corazón. So maybe you can share the Heart Sutra in the screen for us. We are going to Perfecto. start with the title. Voy a compartir el Prajna Paramita y vamos a comenzar con el título. So maybe, yes, let me just, maybe you can share the Spanish version, To the group. and yes, and I can read from the English here in my computer. Ah, ok. Voy a compartir el que está en castellano. Lo pueden ver en la pantalla. Y el Lama lo va a leer el que está en inglés. Okay, let me just find here the right version. Until now, everything is it's clear for you? Hasta ahorita todo está claro para ustedes. Do you have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano para... Or if you prefer, you can write also in the chat. También pueden poner la pregunta en el chat si quieren y la podemos leer. Okay. So we start here with the text. It's called in Sanskrit, right? It's called Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. Entonces, comenzamos con el texto que en sánscrito se llama Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. And in Tibetan, it's called Chondendema Sheraki Parotu Chimpe Nimpo. Y en tibetano se llama Chondendema Sheraki Paroltu Chimpe Nyingpo. And then in English, we can say the heart of transcendent wisdom sutra.
En inglés se puede that is the Bhagavati. En inglés se puede decir el Sutra del Corazón de la gran sabiduría trascendental, que es, in other words, Bhagavati, in the o- Bhagavati, en otras palabras, Vadavati, the blissful lady. la dama de blissful, la dama bendecida, la dama de bendiciones, Or in Portuguese we say bem-aventurada. la bienaventurada dama, ¿no? La dama bienaventurada. Yes. So, in the commentary, Khenpo Rinpoche, he starts explaining the title. Entonces, en el comentario, Khenpo Rinpoche empieza describiendo el título. And, okay. So, in the title, he says, the first Tibetan word that is Chom, it's referred to the four maras. Entonces, cuando empieza el comentario, habla de la primera palabra, chom, y se refiere, y esa palabra se está refiriendo a los 4 maras. It means, Chom in Tibetan means to defeat or to overcome. Chom en tibetano significa sobrepasar o derrotar. So it means to overcome or to defeat the four mara, that is four negative forces. Entonces, Chom se está refiriendo a derrotar a los 4 maras, a estas 4 energías negativas. And what are those four maras? ¿Y cuáles son estos 4 maras? It's the mara of the emotional disturbance. Es el mara de las disturbaciones emocionales. We call in Sanskrit kleshas. Las llamamos en sánscrito kleshas. So here we have anger, jealous, we have pride, and so on. Acá tenemos la ira, los celos, el orgullo, y así sucesivamente. We have the second mara, it's called the mara of son of gods. El segundo mara es el mara de los hijos de los dioses. So this means the sensory indulgence on pleasurable phenomena. Tiene que ver con la indulgencia sensorial con fenómenos placenteros que nos generan placer. I don't know if you guys got lost in indulgence anytime in your life. Yo no sé si ustedes alguna vez se han perdido en la indulgencia alguna vez en sus vidas. So that's the mara of the son of God. Entonces, ese es el mara de los hijos de los dioses. And then there is the third mara is the mara of death. El tercer mara es el mara de la muerte. So that not only means the death, the ultimate death when our body dies, but means also the changing nature of reality. Things are dying all the time. They are changing all the time. They cease to be one thing to become another thing. That's the changing. Ok, entonces cuando está hablando de la muerte, no solamente está hablando de la muerte física, ¿no? Sino también está hablando del cambio, de cómo las cosas cesan para luego ser otra cosa. Yes. So in the fourth mara is the mara of the aggregates, our psychophysical system. Entonces, el cuarto mara es el mara de los agregados, que tiene que ver con nuestro sistema físico y psicológico. So those are the four maras. Entonces, esos son los 4 maras. The mara of the aggregates usually is compounded by 5 psychophysical aggregates. Entonces, el mara de los agregados está compuesto por 5 aspectos psicosensoriales. Which is the form aggregate. Primero es el agregado de la forma.
the feeling aggregate, el agregado de las sensaciones, the perception aggregate, el agregado de las percepciones, the volitional aggregate, excuse me, it cuts the internet, the what? the volitional. The volitional. It's called volition. Is like energy that creates something, you know. Ah, el cuarto agregado está ligado a esta energía que crea algo. We can say also the we can also translate as the mental creator aggregate. Podemos también traducirlo como el agregado de la creación mental. Mhm. And or sometimes mental formator, no? A It veces lo forms llaman, something. a veces lo llaman como el formador mental, es ese aspecto, lo llaman como esto que está formando la mente, Which in essence is the karma. que en esencia es el karma. And we have the fifth aggregate with consciousness itself. Y tenemos el quinto agregado que es la conciencia en sí misma. But not the primordial consciousness. We are talking here about the superficial consciousness, ordinary consciousness, Pero no estamos hablando de la conciencia primordial, sino de una conciencia ordinaria, which is pretty much connected with the sense faculties, the visual faculty, ear faculty, and so on. que está conectada con con los órganos sensoriales. Estamos hablando del ojo, la del oído, la de la nariz, ¿no? El tacto, etc. So those are the five aggregates. And why those five aggregates are considered here as a Mara? Entonces, esos son los cinco agregados. Pero, ¿por qué esos cinco agregados son considerados como un Mara? Because our fixation on based on them as because of our fixation based on those five aggregates, we have the illusory concept of I am. Y esto es porque gracias a nuestra fijación basada en estos cinco agregados, nosotros, because of our fixation based on these five aggregates, what happened, Lama, please? We have the concept of I am, somebody Yo soy, ok. separated by with other people, you know. Porque entonces dice, ¿no? Porque estos cinco agregados son considerados un Mara, es porque nuestra fijación basada en estos cinco agregados nos separan y generan este concepto de que yo soy y él es, ¿no? Genera la separación. Yes. So it, in a way, it not only creates illusion, but it obstructs our full potential, the full potential of our primordial consciousness. Entonces, lo que está no solamente genera esta fijación que nos separa o genera esta ilusión, sino también genera una obscuración, the obscuration of. No, it obstructs our full potential, the No, full potential of our consciousness. no solamente genera una ilusión, sino genera obscuraciones a nuestro total potencial de nuestra The full conciencia, of our primordial consciousness. de nuestra conciencia primordial. So that's why it's called the a negative force, Amara of the aggregates. Yeah? Y por eso es que se le considera al Mara de los agregados una fuerza negativa. So this four Maras is our ordinary condition. Entonces, estos cuatro Maras son nuestra condición ordinaria. We every day feel many different kinds of afflictions, emotions, and so on. Entonces, todos los días nosotros sentimos un montón de tipos de emociones, aflicciones y así sucesivamente. Do you feel it? ¿Ustedes lo sienten? Do you have any kinds of
disturbing emotions? ¿Ustedes tienen algún tipo de perturbaciones emocionales? Do you search for pleasurable contact with other phenomena? ¿Ustedes buscan contacto placentero con otro fenómeno? Sometimes do you get lost on those pleasurable experience? ¿Alguna vez ustedes se pierden en estas experiencias placenteras? Do you suffer when those pleasurable experiences cease? ¿Ustedes sufren cuando esas experiencias placenteras cesan? Do you miss those pleasurable experiences? ¿Ustedes extrañan esas experiencias placenteras? Do you feel dependent on them to be happy? ¿Ustedes se sienten dependientes de ellas para ser felices? If you say yes, you are in samsara. Si ustedes dicen que sí, entonces están en samsara, Imprisoned by the Mara, son of God. como que en la prisión de las maras de los hijos de los dioses. Are you afraid of the death and of changing? ¿Ustedes le tienen miedo o temor a la muerte o al cambio? Some people say, no, I'm not afraid of changing. Algunas personas dicen, no, yo no tengo ningún miedo al cambio. But we can ask, would you be okay if your comfort zone changes? Entonces yo les preguntaría, ¿estarías tranquilo con que cambiara tu zona de confort? So probably not. The person would feel afraid that her comfort zone would change. Probablemente no. Lo más probable es que la persona tenga miedo a que su zona de confort cambie. The comfort zone here means the factors in life that makes us feel secure and comfortable. Entonces, la zona de confort acá está ligada con esos aspectos de nuestras vidas que nos hacen sentir seguros, cómodos. So if we have fear of being insecure, we are in a way under the power of the Mara of Death. Entonces, si tenemos miedo a estar a la inseguridad o a la inestabilidad, entonces estamos siendo afectados por el Mara de la muerte. Oh, Mara de la Muerte. Oh, el Mara de la muerte. Halloween. So, and if we are bound by seeing reality only by your sensory and mental faculties, if you're bound only to see reality by your sensory capacity and your mental judgment capacity, you also are under the power of the Mara of the aggregates. Entonces, y si solamente estás ligado a la realidad por tus capacidades sensoriales y tus capacidades mentales, entonces estás bajo la influencia del Mara de los agregados. Okay? ¿Ok? So, to overcome that, those maras, those four maras, Entonces, para derrotar esos maras, esos 4 maras, is what is called, it's one of the qualities of the Buddha. entonces es una de las cualidades del Buda. And it's one of the main qualities of this blissful lady of Prajnaparamita. Y es una de las cualidades más importantes de esta bienaventurada dama del Prajnaparamita. So that's what means chom. Chom here, it's a Tibetan word trying to translate the term bhaga in Sanskrit. Y esto es chom, ¿no? You are trying to translate, chom is the translation of bhaga. Yes, the Sanskrit bhaga. Chom es en tibetano y en sánscrito sería bhaga. Okay, so when you read the first
word in Tibetan in the text, chom. All this meaning is in there, implicit, secretly there. Entonces, cuando leen esta primera palabra del Sutra del Corazón, Chom en tibetano, esta palabra está incluyendo todo lo que hemos hablado de manera secreta ahí en esa palabra. So it's like a symbolic finger pointing out to some spiritual experience. Entonces, es como un dedo que estuviera señalando una experiencia espiritual. So it's like a symbol, you know, Es como un símbolo, full of meaning. repleto de significado. Okay. So here the chom, it's related with seeming truth. Entonces, el Chom está relacionado con la verdad aparente. That's what Khenpo Rinpoche say in the commentary. Esto es lo que dice Khenpo Rinpoche en su comentario. So we have the second word that is den. After the chom, if you read the text here, we have chom den. Si podemos leer acá en el texto, estamos en la oración 1, 2, 3, en la cuarta oración, Chom Den, la segunda palabra es Den. So den, it means endowed. Entonces, Den significa endowed. I need to find that word, ¿eh? Endowed. Anita, ¿tú sabes lo que es endowed? A ver, un segundo. It means, in Portuguese, they say Dotado. 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 Tiene que ver con dotado, endowed, dotado. So endowed with what? Endowed with the 6 good qualities of excellence. Entonces, ¿dotado de qué? Está dotado de las 6 cualidades de la excelencia. And what are those 6 good qualities? ¿Y cuáles son estas 6 cualidades, estas buenas cualidades? Those 6, right? Those 6 good qualities. Esas 6 cualidades. ¿Cuáles son estas 6 cualidades? So they are they also sometimes they are called the 6 fortunes. A veces también es llamado como las 6 fortunas. So here Khenpo Rinpoche describe it, all the 6. He says the first one is the abundance of lordship. Entonces, Khenpo Rinpoche las describe de esta manera. La primera es la abundancia of, Lordship. la abundancia de la devoción. No, it's lordship. Lordship. You know a lord? Lord, someone like señor. Señor, ¿sí? So his status, the status of a señor or a man in great power. Ah, ya. Es la abundancia de un señor con gran estatus. Yes. So what means by that? It means that a Buddha possesses great power to do, to get whatever he wishes. Eso significa que el Buda tiene el gran poder de poder conseguir todo lo que desea. He even has great power than 100 universal monarchs. That's called Chakravarti in Sanskrit. Entonces tiene inclusive el poder como de 100 monarcas. Universal monarchs. Como, That is like, it's like we can call world monarch, someone that is a leader of a whole planet, you know. Claro, tiene el poder como de 100 monarcas universales, el poder como de el poder acumulado de 100 líderes de mundos o universos. In some conspiracy theories in our planet Earth, some people say that the whole world is actually under the power of 4 big, rich and businessmen, you know. En las teorías conspirativas que hay ahora en el planeta, se dice que el mundo está liderado o está regido por 4 familias muy ricas. And if that's true or not is not the point. But can you imagine if 4 people, they are actually behind
the whole movement of things in our planet? Fuera que si es verdad o mentira, ¿se imaginan que 4 familias estuvieran atrás de todo o mandando todo lo que está sucediendo en este planeta? It's so much power, you know. Es tanto poder. Can you imagine those 4 in one person? Those 4 people in one person's power, you know. ¿Se imaginan el poder de esas 4 personas en una sola persona? Todo ese poder junto en una sola persona. So now you multiply by 100 people, you know, 100 people with this power over a full planet, you know. Ahora multiplíquenlo por 100. Imagínate 100 personas con este poder de manejar todo el planeta, ¿no? So that's the power of a Buddha. Entonces, este es el poder de un Buda. and how he has this power? ¿Y cómo es que tiene este poder? Because he has the power over his own mind. Y esto es porque tiene el poder sobre su propia mente. He mastered his own mind. Ha masterizado su propia mente. So everything, it's a play. Everything that we experience is a play of our own mind. Once we master our mind, we become the master of our experience. Entonces todo ese juego que experimentamos es un juego que surge de nuestra propia mente. Entonces si nosotros masterizamos nuestra mente, nos volvemos como que si nosotros masterizamos nuestra propia mente, vamos a poder controlar todas estas manifestaciones. We master our own experience. Masterizamos nuestra propia experiencia. And what is the road? Our road is our experience of road. ¿Y cuál es nuestro mundo? Nuestro mundo es la forma como lo experimentamos. So that's the meaning. The Buddha is the master of the road because he mastered his own mind. Entonces, ese es el significado. El Buda es como que el maestro del mundo porque ha masterizado su propia mente. And how he attained his this kind of power? He attained it through the practice of the paramita of concentration. ¿Y cómo es que ha adquirido todo este poder? Todo este poder lo ha adquirido practicando el paramita de la concentración. Sometimes also translated as mental stability. A veces también traducido como estabilidad mental. And the second good quality or the second fortune, it's the fortune or abundance of form, we can call. La segunda fortuna se le llama la abundancia de la forma. And that it means that he has a perfect body endowed with 32 major and 80 minor marks. Y esto tiene que ver con la perfección del cuerpo dotado de 8 marcas nobles and 8 noble It's marks. 32 major marks. Target 2 marcas mayores. I think you mix English with Spanish, right? Yes. 32 major marks, right? 32. I think it was. Está dotado, este cuerpo perfecto está dotado con 32 marcas mayores. And 80 minor marks. Y 80 marcas menores. So it says that whoever sees the Buddha feels it's magnetized by his vision. Entonces se dice que el que puede ver al Buda queda magnetizado por su visión. So all these marks that belongs to the body of Buddha, it's not actually, we can say, they are under the seeming truth. Entonces todas estas marcas que tiene el Buda están bajo la verdad aparente. And within the seeming truth is compounded by the concepts and judgments of sentient beings.
Y esta verdad aparente está compuesta por las sensaciones y juicios de todos los seres sintientes. And the judgments and concepts of sentient beings change within culture and time. Y estos conceptos y juicios de los seres sintientes van cambiando de acuerdo al tiempo. So the major and minor marks of Buddha 25 centuries ago in Indian culture doesn't mean that those marks, those body marks, actually attract and magnetize people of people in the West in this century. Entonces, las marcas que tenía el Buda hace 25 siglos atrás y que atraían a la gente, esas marcas en estos tiempos en Occidente ya no necesariamente atraen a la gente. So this is my own perception. This is not from the tradition, not from Khenpo Rinpoche. So I think within the seeming reality, the marks of a Buddha are those that are able to magnetize by seeing. You know? Entonces, esto que acabo de decir no está en el comentario, es una cosa que pienso yo, pero estas marcas que tiene el Buda, lo que hacen es que cuando tú las veas quedes magnetizado. So I'm just sharing with you my own reflection on it. You know? Entonces, estoy compartiendo con ustedes mi propia reflexión con respecto a esto, ¿no? So you can reflect as well. Entonces, ustedes pueden reflexionar sobre esto también, ¿no? 25 siglos atrás, estas marcas magnetizaban a la gente. Según lo que percibe Lama Lhawang, es que estas marcas en la actualidad en Occidente ya no magnetizan tanto a las personas. For example, some of the marks, it said that Buddha has a protuberance, a bone protuberance in the top of his head. Entonces dicen que una de estas marcas es una protuberancia que tiene el Buda arriba de su cabeza And he has very long ears. y que tiene orejas bien grandes And he also has very long arms that goes beyond the knees. y que tiene brazos bastante largos que inclusive pasan las rodillas. He had wheels in his hands and in the sole of his foot. Que tiene como wheels, you have said wheels, Yeah, que tiene wheels ruedas, design. tiene como ruedas en las palmas de sus manos y en las plantillas de sus pies y en las plantas de sus pies. So if we see in the West somebody with those marks here, we think it's E.T. Entonces, si vemos a alguien con esas marcas en estos momentos en Occidente, vamos a pensar que es un marciano, que es E.T. We might run away, or some people even might kill. Quizás salgamos corriendo o algunas personas hasta lo quieran matar. Or they call the police and they kind of enjail Buddha, you know. O seguramente llamarán a la policía y lo van a apresar. You know, they could put Buddha in the prison these days. Inclusive podrían meter al Buda, pensando así, pues podrían meter al Buda en la cárcel en estos días, en estos tiempos. Or they will take Buddha to some kind of secret laboratory to make experiencing his body, you know. Seguramente like van a llevar al Buda a algún laboratorio secreto para experimentar con su cuerpo. So that's my own reflection. I think nowadays those marks, they would be related to our own concepts and judgments, the judgments and concepts of our time and culture. Entonces yo creo que estas marcas van a ser enjuiciadas por nuestras propias creencias que hay en estos tiempos, ¿no? And would be related with body marks that magnetize and attract us in this 21st century. Entonces van a ser relacionadas con marcas que nos atraen en este siglo XXI.
you know, that makes our senses be magnetized. Son marcas que van a generar que que nosotros seamos magnetizados por ellas, Just by seeing. solamente al verlas. And it said that those kind of marks the Buddha attained practicing the paramita of patience. Y dicen que esas marcas el Buda las obtuvo practicando el paramita de la paciencia. The third fortune, it's called the abundance of glory. La tercera fortuna se llama la abundancia de gloria. So it means that this glory means the unimmeasurable qualities of Buddha. Y esta gloria tiene que ver con las cualidades inconmensurables del Buda, inmensurable, The splendor of his qualities, you know, el esplendor de sus cualidades. his qualities as a very special and very good human being. Estas cualidades de un ser humano muy bueno y muy especial. And it said that he attained this quality practicing the paramita of generosity. Y él obtuvo estas cualidades practicando el paramita de la generosidad. Then we have the next one, which is the fourth. It's the abundance of fame. The abundance of, excuse me, Lama. Fame. He was very well known. Ah, ok. El cuarto sería la abundancia de la fama. So Buddha has he has no mistakes, you know. So he has it's very good qualities he have. He doesn't make anybody suffer. He doesn't make mistakes with others, you know. El Buda tiene muy buenas cualidades. Él no comete errores. Él no genera sufrimiento en los demás. And he's a very knowledgeable, he's a sage, you know. Es un sage, ¿no? Es una persona muy dotada de mucho conocimiento. And that only make people reduce suffering and get happy around him, you know. Solo hace que él solamente genera que la gente reduzca su sufrimiento y que los que están cerca a él estén felices. So he's considered in high esteem. Entonces es considerado como de una estimación alta, ¿no? So he is very well known by who he is, the Buddha, you know. Entonces él está reconocido, muy bien reconocido como lo que es decir, un Buda. So he has the fame as a great sage of the world. Entonces tiene la fama del gran sage del mundo. And then it said that he attained this fame practicing the paramita of moral discipline. Y él consiguió esta fama practicando el paramita de la disciplina moral. And now we have the fifth fortune that's called the abundance of wisdom. Y ahora tenemos la tercera fortuna, que es la abundancia de la sabiduría, which is comprised by knowing things as they really are and knowing things in all their possibilities. que tiene que ver con entender las cosas como realmente son y la cantidad de posibilidades que éstas nos dan. So he attained this quality by practicing the prajna paramita, the paramita of wisdom or discernment. Y él obtuvo esta fortuna practicando el prajna paramita, ¿no? Que es el sexto paramita, ¿no? And the sixth good quality of Buddha, it said that abundance of perseverance. Y la sexta fortuna sería la abundancia de la perseverancia. It means that he has full joy in practicing whatever is virtue. Y esto significa que él tiene
completo gozo de practicar en todo lo que es virtuoso. He never gets tired in practicing virtue. Él nunca se cansa en practicar la virtud. He always happy in practicing virtue. Siempre está feliz de practicar la virtud. So he has a perfect diligence in practicing virtue. Entonces tiene una diligencia perfecta en la práctica de la virtud, Always benefiting sentient beings. siempre beneficiando a seres sintientes. So this he attained by practicing the paramita of diligence. Y esto lo obtuvo practicando el paramita de la diligencia. So those are the 6 qualities that a Buddha is endowed with. Entonces estas son las 5 cualidades que el Buda tiene. So we have in the text Chom, that is the feet of the 4 maras, and we have Den, that is endowed with these 6 good qualities. Entonces tenemos la palabra chom, que tiene que ver con la derrotar a los 4 maras, y tienes el den, que tiene que está hablando de estas 6 fortunas que tiene el Buda. So this is the meaning behind the Sanskrit word bhaga. Entonces este es el significado que esconde la palabra sánscrita vaga. So we say in the Bhagavati, yeah, Bhagavati. Por eso So es it's que the bhaga. por eso decimos el Bhagavati, ¿no? El vaga. And then the next word in the Tibetan is de. It's Chom, Den, and de. Now is the de. Entonces la siguiente palabra luego de chom, den, es de. So I'm explaining what Khenpo Rinpoche is explaining his commentary, right? Entonces estoy explicando lo que dice Khenpo Rinpoche en su comentario. No se olviden de eso. So de means to transcend. Entonces de significa trascender. And here it means transcending both extremes of samsara and nirvana. Y acá den tiene que ver con trascender los 2 extremos de nirvana y samsara. So samsara means to wander, without objective, without goal, to wander around. Entonces samsara tiene que ver con vagar, ¿no? Estar vagando sin ningún tipo de objetivo, ¿no? Vagando alrededor del mundo sin ningún tipo de objetivo. Sometimes we say like we are repeating the same mistakes. We are doing like cycles. We come back to the same point where we were before. Algunas veces dicen con que siempre estamos cometiendo los mismos errores y regresamos al mismo punto donde empezamos. Sometimes we say, "Oh, I got lost. I got lost in the city. I come back to the same point where I started." Y algunas veces nos perdemos en la ciudad y damos vueltas y regresamos al mismo sitio donde empezamos, ¿no? So samsara is a cyclic experience, coming back to the same point. Entonces eso es el samsara, ¿no? Es una experiencia cíclica de siempre regresar al mismo punto. So we wander around this cyclic experience. Entonces, entonces nosotros estamos siempre dando vueltas en esta experiencia cíclica. Have you ever noticed you doing the same mistakes you did before? ¿Han notado que ustedes siguen haciendo siguen cometiendo los mismos errores que han cometido antes? Do you notice that sometimes we have repeated judgments? ¿Notan que generalmente tenemos juicios repetidos, Repeated emotions, emociones repetidas, repeated thoughts, pensamientos repetidos, repeated actions? acciones repetidas? So that means conditioned existence. Entonces eso significa la existencia condicionada. This is samsara. Esto es el samsara. And nirvana is when this the conditions that
bound us in existence, in this cyclic existence, cease. This is nirvana. Entonces, el nirvana es cuando estas condiciones que nos relacionan con esta existencia condicionada desaparecen. That bound us, that imprisoned us. Estas condiciones que nos aprisionan, ¿no? Yes. So they cease. When they cease, that called nirvana. Cuando estas condiciones que nos aprisionan cesan, eso es llamado o considerado nirvana. Nirvana is considered a state of cessation, El nirvana es considerado un estado de cesación, de cese, ¿no? of those conditions, you know. El nirvana es considerado un estado de cesación o de cese de esas condiciones que nos aprisionan. Yes. So it's said that samsara in nirvana is a secret, is also a mental elaboration. Entonces, ahora les voy a decir un secreto. Se considera que el samsara y el nirvana también es una elaboración mental. Because we only talk about liberation if you believe there is a prison. Entonces, nosotros solo podemos hablar de liberación si es que piensas que hay una prisión. So that's why it's called two extremes, because in one side there is samsara and in the other side there is nirvana. But sides are mental elaboration. Entonces, por eso es que se llaman dos extremos, porque por un lado está el nirvana y por el otro lado está el samsara. Pero en realidad esos dos extremos son elaboraciones mentales. So when we create sides, we create by our own mind elaborating one thing and other thing, you know. Entonces, cuando creamos lados, ¿no? Cuando creamos lados, es nuestra propia mente que la está elaborando. So here the word de that it means transcend, here means transcending both extremes of samsara and nirvana. Entonces, de que tiene que ver con trascender, se está refiriendo a trascender los dos extremos de nirvana y samsara. This is according with Khenpo Rinpoche. Esto, de acuerdo al comentario de Khenpo Rinpoche. So next we have in the text, we have Chongden Dema, that is Bhagavati. De here, this Tibetan de, it's the translation of the Sanskrit Vati. Entonces, tenemos Chomden Dema, acá el de es la traducción del sánscrito Bhagavati. No, only Vati. Only Vati, perdón. El de tiene que ver acá con la traducción del sánscrito, solamente la parte Vati. So Chomden Dema, it's the translation of Bhagavati. Entonces, Chomden Dema es la traducción del sánscrito Bhagavati. So we see only in one word, we have like a richness of meaning, right? Entonces, como podemos ver, solamente en una palabra hay una riqueza de significado. It's like the one word opens up a full reality. Una sola palabra abre la puerta de una realidad completa. So the next word in Tibetan is shirap, and in Sanskrit is prajna. Entonces la siguiente palabra en la oración es sherap, que en sánscrito es prashna. And we have prajna paramita, or shirap, in the text here is shiraki paro tu chimpa. Entonces, nosotros tenemos en sánscrito prashna paramita, o en el texto que dice sherap ki, dice acá. Paro tu chimpa. Sherap ki parol tu chimpa. Yes. Sherap Yes. ki parol tu chimpa. So here, that is the translation of prajna paramita. Entonces, esto es la traducción de prashna paramita. Sherap ki parol tu chimpa. Prajna means discernment. Prajna significa discernimiento.
So it's when it's our mental capacity of discerning phenomena in its qualities, in its characteristics, in its meaning. Es nuestra capacidad mental de poder darle a las cosas sus características, su No, significado. not give things. It's the mental capacity of discerning Ah, the qualities, characteristics, and meaning of things. es la capacidad mental para discernir en las características y los significados de las cosas. So we all have this discernment, you know. We have this capacity. We human beings, Entonces todos los seres humanos tenemos esta capacidad de discernimiento uh, in 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 some degree, you know. en algún grado. And it's said in the Buddhist tradition that we gain prajna or discernment by hearing, by reflecting, and by meditating. Entonces dice que nosotros alcanzamos, podemos conseguir este discernimiento eh, a través de la escucha, la meditación Reflection and meditating. a través de escuchar, de reflexionar y de meditar. That's called the three trainings that give rise to prajna Estos son los tres entrenamientos que dan pie al prajna or discernment, right? o discernimiento, ¿no? So, in order to understand something, we first hear or we read the word, you know. So we hear teachings and we apprehend the words, or when we read, we also apprehend the words. That's what means by hearing. Entonces, cuando nosotros leemos un texto o escuchamos una enseñanza, nosotros primero nos quedamos con las palabras. Eso tiene que ver el aspecto de escuchar, ¿no? Este entrenamiento que hablaba de los tres entrenamientos, el primero que era escuchar. But not only that, we apprehend the meaning also. If you don't know the meaning, then we don't understand. Pero So no solamente, we sí. through the words we apprehend the meaning. Entonces, no solamente nos quedamos con las palabras, sino a través de las palabras nosotros llegamos al significado de ellas, ¿no? No solamente es quedarnos con las palabras, sino con el significado de ellas. So after understanding the meaning of the words, we contrast its meaning with reality. Entonces, una vez que nosotros hemos entendido lo que están diciendo las palabras, luego esto lo contrastamos con la realidad. This is what's called reflection. Esto es lo que se llama la reflexión. And by reflecting, we generate we say a deeper degree of discernment. Y reflexionando es que nosotros podemos conseguir un nivel más profundo de discernimiento. And then after contrasting with reality and we understand the actual meaning of the words in reality, we stabilize the experience of that meaning. Entonces, luego de entender el significado y contrastarlo con la realidad, luego nosotros estabilizamos esto que estamos entendiendo. We stabilize the experience of that meaning. Estabilizamos la experiencia de ese significado. That is what's called meditation. Y eso es lo que nosotros llamamos meditación. So by meditating, we acquire an even deeper discernment. Entonces, cuando nosotros meditamos, lo que estamos haciendo es adquiriendo un discernimiento más profundo. So that's, in brief, that's what is called prajna here in this context. Entonces, en este contexto, en resumen, es a esto lo que se está refiriendo el prajna.
It's a discernment that comes from hearing, reflecting, and meditating. Es un discernimiento que viene de escuchar, reflexionar y meditar. And what is paramita? ¿Y qué es paramita? So paramita, it's it's a kind of discernment that leads you beyond mental judgment. Entonces es un prajna paramita. I lost you, Lama. Es what goes. Paramita. It's a kind of discernment that leads you beyond judgment. Es un tipo de discernimiento que te lleva más allá de o que te hace trascender el discernimiento. So here, paramita, it's like it's literally it means transcendent, you know. Entonces, paramita acá realmente, literalmente significa trascender, That which goes beyond a eso que va más allá. and goes beyond of what? Goes beyond your own mental judgments. ¿Y va más allá de qué? Va más allá de tus propios juicios mentales. When you look, instead of looking into the appearance of phenomena, you look into the nature of the experience of phenomena. En lugar de estar mirando la apariencia del fenómeno, lo que estás mirando es la naturaleza de la experiencia de este fenómeno. So that's why it's called paramita, or that which transcends duality. Entonces es por esto que se llama paramita, o esto que trasciende la realidad. That which leads you beyond the extremes. Esto que te lleva más allá de los extremos. So this is prajna paramita. It's the transcendent discernment or wisdom. Entonces, esto es el prajna paramita, es la trascendencia de estos extremos y de la sabiduría. So here it said that this practice of prajna paramita, it's what gives birth to all categories of realization. Entonces, es esta práctica del prajna paramita lo que genera la realización, the realization of, All categories of realization. es lo que genera todas las categorías de realizaciones. So it's called a mother prajna paramita. Entonces es considerado como una madre del prajna paramita porque ayuda a trascender todo, ¿no? It's a mother prajna paramita that gives birth to the bodhisattvas, gives birth to the Buddhas, gives birth to the pratyeka Buddhas, to the Shravakas. Es lo que da el nacimiento a los budas, a los bodhisattvas, a los practica budas, a los sahrata budas. Shravakas. Shravakas. Shravakas means the students that only they study the words of Buddha. They don't really have the heart of Buddha. Los shravakas son los que estudian las palabras del Buda, pero no tienen el corazón del Buda. So Mother Prajna Paramita gives birth to all these kinds of realization in the Buddhist path. Entonces, la madre Prajna Paramita es lo que da nacimiento a todas estas categorías de Budas. So we have now the last word in the title, that is Nimbo in Tibetan, or Hridaya in Sanskrit. Entonces tenemos la última letra en tibetano que es Nimbo o Hridaya in Sanskrit, Hridaya en sánscrito, which means heart or essence. que significa corazón o esencia. So here, Khenpo Rinpoche explains that heart or essence, this word Hridaya, points that the heart of the supreme reality, the ultimate truth. Entonces, en su comentario dice que cuando está hablando de esta esencia tiene que ver con la esencia de la naturaleza última.
So that's what meant by Hridaya, the heart. Y esto es lo que tiene que ver con Hridaya, con el corazón. Khenpo Rinpoche also explains that it said that it's Hridaya, the essence, because it's the essence of all Prajnaparamita Sutras, all the extensive Prajnaparamita Sutras. So that's the Hridaya, it's the essence of all those texts, those teachings. También dice que es el Hridaya o la esencia, porque es la esencia de todas esas versiones extensas que hay sobre el Prajnaparamita. Esto también es, este texto vendría a ser la esencia, por eso también se refiere el Hridaya como eso también. In the Tantra tradition, we could say that Hridaya here means a pit instruction. Entonces, en la tradición sánscrita, el Hridaya es como una pequeña instrucción. And not in that Sanskrit tradition is the Tantra. En la In the tradición Tantra, tántrica, en la tradición tántrica, excuse me, perdone. it's a pit instruction. It's the instruction that goes directly to the point, you know. Es la instrucción, en la tradición tántrica, esta es la instrucción que va directamente al punto. That's why it's Hridaya. Es por eso que se llama Hridaya, ¿no? Esta esencia. So with that, we conclude the Khenpo Rinpoche's explanation of the title of the sutra. Entonces, con esto terminamos la explicación de Khenpo Rinpoche sobre el título de este sutra. So after we finish Khenpo Rinpoche's commentary, I'm going to give you a certificate. You specialize it in Heart Sutra. Entonces, cuando terminemos de leer los comentarios de Khenpo Rinpoche, les voy a dar un certificado, un diploma que les haga como especialista en el Sutra del Corazón. So if you have any questions, please. Entonces, si We have a few minutes yet. alguien tiene algunas preguntas, tenemos, puede ponerlas, abrir su micrófono o escribirlas. There is one question by our Brazilian monk here. He's asking about if I could mention the connection between Prajnaparamita and Tara, the Buddha Tara, yeah? Hay una The pregunta, female Buddha Tara. hay una pregunta que ha hecho Tenzin Yempa que nos está bendiciendo con su presencia y es si el Lama si Lama Lhawang nos puede explicar cuál es la conexión entre el Prajnaparamita y el Arya Tara, ¿no? La Tara. So it's said that Arya Tara is the mother of all Buddhas. Se dice que la Arya Tara es la madre de todos los Budas. And in order to her be able to be the mother of all Buddhas, she in nature is Prajnaparamita. Entonces, para poder ser la madre de todos los Budas, ella en su naturaleza es el Prajnaparamita. So in Tantra, we work, we practice working with appearance. Entonces, nosotros en el Tantra, nosotros practicamos con apariencias. So we have many different kinds of appearance in Tantras, the different deities, right? Entonces, nosotros tenemos muchas clases de apariencias en el Tantra, las diferentes deidades. Those different deities, they represent in their forms our own karmic predispositions. Entonces, todas estas deidades representan en sus formas todas nuestras predisposiciones kármicas. But in essence, they are all with one nature, one same nature. Pero en esencia todas tienen una misma naturaleza, todas comparten la misma naturaleza, That's the nature of your own mind. que es la naturaleza de tu propia mente. They are pure consciousness. Son conciencias puras. This pure consciousness is Prajnaparamita. Esta conciencia pura es el Prajnaparamita. It's from where all the Buddhas take birth. Es donde todos los Budas nacen. Es de donde todos los Budas nacen. This pure consciousness is
Aryatara. Esta conciencia pura es Aryatara. So we can say that Aryatara is the embodiment of primordial consciousness, Prajna Paramita. Entonces, Aryatara podríamos decirlo como que embodiment, vendría a ser es como, Corporificación. perdón, excuse me, Lama. Corporificación. Claro, es como que la manifestación del cuerpo, ¿no? Can you say that again, please? I'm sorry, Lama, it's difficult. I don't know if you have this word in Spanish, corporificación. Corporificación, no, corpórea podría ser, ¿no? Algo así. Es Okay. como que la Because in Portuguese we have corporificação. Can you repeat the concept? I will try to translate it again, please. It's the embodiment of primordial consciousness, Prajna Paramita. Es la personificación de la conciencia primordial, el Prajna Paramita. Yes. So when you experience your primordial pure consciousness, you are meeting Aryatara. Entonces, cuando estás experimentando tu conciencia primordial, entonces te estás encontrando con Aryatara. With the real Aryatara, Con, not el, the appearance. con la verdadera Aryatara, no con la apariencia. Because the appearance we generate with our mental elaboration, you know. Porque las apariencias nosotros las elaboramos con nuestra propia mente, ¿no? But the real Aryatara is pure primordial consciousness. Pero la verdadera Aryatara es la conciencia primordial pura. I think now you can take out the sharing screen. Yes. So we have more questions here. Roberto Valencia. Which is the relationship between the paramitas and the noble octuple path? ¿Cuál es la relación entre los paramitas y el óctuple noble sendero? Yes, Prajna Paramita is being practiced in the first of the 8 paths. Entonces el Prajna Paramita está enseñado en el primero de los 8 steps. En el primero de los 8 escalones. Pasos. So it's called correct view. Y es llamado la visión correcta. So here we are practicing many different kinds of discernment in this first step of the Noble Eightfold Path. Entonces nosotros estamos practicando muchos tipos de discernimiento en este primer paso del óctuple noble sendero. And the ultimate view of this first step is Prajna Paramita. Y la visión última de este primer paso es el Prajna Paramita. And with Prajna Paramita, we are Prajna Paramita actually the first step, the correct view, empower us to practice the other steps. Entonces, este primer paso, la visión correcta, es lo que nos motiva a nosotros a practicar los siguientes pasos. What enables us A lo que to practice. lo que nos permite a nosotros practicar los siguientes pasos. And the last step is the correct samadhi or correct mental absorption, concentration. Entonces, y el último paso es el samadhi correcto, ¿no? Que tiene que ver con la absorción mental perfecta. So it's when you stabilize and we incorporate the correct view. Entonces es cuando tú estabilizas e incorporas la visión correcta. So that's the relationship with Prajna Paramita and the eightfold noble path. Entonces esa es la relación entre el Prajna Paramita y el óctuple noble sendero.
in a sense that there is, the question was actually the relationship between the paramitas, not only prajna paramita. Is that right? Yes, the paramitas. So the paramitas is a little bit more complex than what I said, but in a sense we can think. I will not be able to explain to all of you all the eightfold noble path right now, but maybe Roberto, he knows already, so I will explain in short to him, and whoever knows also we will understand. Entonces, el Lama respondió la pregunta de Roberto enfocada hacia el Prajna Paramita y no hacia todos los paramitas. Es realmente bastante extenso poder explicar esto, pero lo va a hacer directamente a Roberto. And to whoever understands a little bit more about those eightfold noble path. Y para cualquiera que está familiarizado con este óctuple noble sendero. But in essence, we have the correct view, we have the correct intention, we have the correct speech, we have the correct action. Entonces tenemos la visión, la correcta visión, el correcto, el habla correcta, la acción correcta, and I'm left with one, y la correcta intención. Yes, the second is the correct intention. Ajá. La visión correcta, la correcta intención, el correcto, el habla correcta y la Speech. acción correcta. And then the fifth is the correct livelihood, 6 correct effort, 7 correct mindfulness, and 8 correct concentration. Entonces tienes the fifth one was Correct livelihood. entonces la quinta es el estilo de vida correcto. Luego el sexto era the sixth. Effort. Luego viene a la sexta, que es el esfuerzo correcto. Luego mindfulness, que la traducción de mindfulness sería la atención correcta. Y por último, the last one. It's correct concentration. Y la concentración correcta. So correct view, the first of the Eightfold Noble Path is connected with the sixth paramita, that is Prajna Paramita. Yeah? Entonces, el primero de estos aspectos, que es el de la visión correcta, es el que está relacionado al Prajna Paramita. The second, the third, and the fourth, and the fifth, it's correct intention, correct speech, correct action, correct livelihood, is connected with the second of the 6 parameters, that is the parameter of discipline. Entonces, los siguientes aspectos, que son la correcta intención, el correcto habla, la correcta acción y el correcto estilo de vida, está relacionado al segundo paramita, que es el de la disciplina. And the sixth of the Eightfold Noble Path, that is the correct effort, is connected with the third and fourth paramita, which is the paramita of patience and paramita of diligence. Entonces, el aspecto del esfuerzo correcto está relacionado al tercer y cuarto paramita, que son el de la diligencia y la paciencia. The seventh of the Eightfold Noble Path is connected with the fifth paramita, which is the paramita of mental stabilization, is dhyana paramita. So the seventh is the correct mindfulness, right? It's connected with the fifth paramita, mental stabilization. Entonces, el séptimo aspecto del óctuple noble sendero, que es el mindfulness, o lo que podemos llamar como una atención plena, está relacionado al quinto paramita, que es el de la meditación estabilizada, ¿no? Yes. And the last of the Eight Noble Path is the correct concentration, is also connected with the
the fifth paramita, which is dhyana paramita. It's called mental stabilization. Entonces, y por último, el octavo aspecto del óctuple noble sendero, que tiene que ver con la concentración correcta, está relacionado también al quinto paramita, que es el jhana paramita, que tiene que ver con la estabilización mental. Okay, so I will not be able to explain each one right now, but that's the overview. Entonces, ahorita no voy a poder explicar todo, pero esa es una visión general. So thank you very much for your patience, and I enjoy a lot to be with you here, thinking and contemplating about Khenpo Rinpoche's commentary on Heart Sutra. Entonces, gracias a todos. Estoy pasando un tiempo muy bonito transmitiéndoles a ustedes los comentarios de Khenpo Rinpoche sobre el Prajna Paramita. And thank you for your patience. Gracias por su paciencia y también gracias por la paciencia conmigo también. And maybe we can do dedication now in Spanish, so maybe one of the Sangha members could guide in Spanish. Magali, ¿tienes tu librito a la mano? Si no, yo lo tengo acá también, ¿no? Como quieras. Lo hacemos juntos, ¿qué tal? You can do dedication in the way you do in Drupa Lima Center. Leámoslo en castellano. ¿Ok? Vamos, Magali. Que en merced de este mérito puedan todos los seres sintientes ilimitados como el cielo purificar la acumulación de negatividades y oscurecimientos. En consecuencia, habiendo logrado todos los deseos, podamos lograr rápidamente el estado de Vajradhara a través de la práctica constante del Dharma sagrado a través de nuestras vidas, hasta entrar en la etapa de la gran iluminación. Pueda salir victorioso en la batalla con los 4 maras obstructores y puedan mostrarse las señales auspiciosas a través del incremento de experiencias y realizaciones. Muchas gracias. Gracias. And can you recite His Holiness Longevity? For sure. ¿Vale? La ¿Qué corta, dijo? ¿no? La que empieza con Tushi Pungi. ¿Pero qué dijo? No le entendí. Para leer, recitar larga vida a su santidad. Ay, ok. Kunyande shenim bodome Shinanjur magayutro dragwegar Shimeranjo padma samba Wetendir shipe metor shardupo Jimerigantrupei pago Nitrol dut padmaja poitu shulki Wan Sheibar Weitu Tod Gonson Agon Kyo Tendro Peldon Santensho Randon Tue Shangom Pel Senshe So Sendon She Son Tin Lega Sangye Drel Shenandrom Lam Lagoshun Du Sampe Kielwar Tempe Trashishor On Swapti Duji Puji Jid Medorje Singin Tenso Pemakapoigar Kierad Guanchon Drupa Shueki Je Sanson Tanten Shedom Rudron Shon. Thank you very much. Muchas gracias. The dog also say good night. Gracias. So, Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.
Buenas noches. Somebody, Gracias. somebody asked if this meeting is recorded. So I think Drupalima has a channel in YouTube, and then it will be there shortly. Para los que están pidiendo el sutra, esta enseñanza va a ser colgada a nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar. And for the sutra, you can just Google it, Heart Sutra, and it has many different places there. Y el Sutra del Corazón lo pueden googlear y lo van a encontrar muy fácil. So that's it. I think next session we are going beyond the title. Entonces, la próxima sesión vamos a seguir avanzando después del título. So good night. Bye.